Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas. Mientras todo mundo está de vacaciones, mientras todo mundo está comiendo romeritos y tortas de camarón, mientras todo mundo anda paseando en las calles soleadas de este país, que esperemos que algún día tenga un mejor presente, nosotros estamos aquí reunidos para reflexionar sobre un fenómeno muy particular, muy peculiar, que además yo pensé que era exclusivo de México, pero no, ocurre en otros países, ocurre en países como España, ocurre en países, bueno, en Centroamérica ocurre, ¿no? En Guatemala, en Panamá, en Nicaragua. Hay, especialmente en esta época, que es un poco el misterio que vamos a tratar de descifrar en este programa, existe la costumbre de pasar películas de hombres en falda en Semana Santa, ¿no? Siempre, no escoceses, romanos, suele haber películas de romanos, que es como se le conoce a este subgénero, que no necesariamente tienen que ver con aspectos bíblicos, lo cual es realmente sorprendente. Cómo hemos vinculado a través de esta rara costumbre el hecho de que los hombres anden en falda y en sandalias con los días de recogimiento que plantea para los católicos practicantes la Semana Santa. Y para cotorrear sobre el asunto, porque obviamente aquí no vamos a soltar ninguna verdad, creo que vamos a decir muchas barbaridades, muchas barrabasadas, hablando de cine de romanos. Invité, y quiero agradecerles que hayan aceptado venir a platicar en estos calurosos días en la Ciudad de México, a Hugo Corona, colaborador de Cine Garage, uno de los orgullos del proyecto Cine Garage. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes. ¿Escuchan eso? Son los pájaros. Hay unos es lo pájaros único, de es lo único fondo, que ¿sí? se escucha. Qué bonita es la ciudad en Semana Santa. Y del otro lado de la mesa, cual canario que está deseando cantar también, Andrés Durán Boludo, uno de los artífices el cabeza en jefe de Abuget, el programa de videojuegos aquí en Puentes. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, Eric. Muchas gracias por invitarme. Uno de los 3 vértices del triángulo que conforma la Alianza Rebelde. El enorme consejo de la Alianza Rebelde. Otro programa que se graba en estos mismos micrófonos, en esta misma mesa. Es el de Star Trek, ¿no? No, hicieron uno de Star Trek. Sí, con mi amigo Juan, sí, de hecho. Hicieron uno de Star Trek en donde yo aprendí que, lo siento, pero pues, efectivamente Star Wars es más padre que Star Trek, ¿no? Para aquel mismo, ¿cómo se llama el chico con el que lo hicieron? Con Juan, ¿no? Con Manuel Saika. Garduño, así es. Con Manuel Garduño. Él, en algún momento del programa lo pueden checar en el momento que quieran, porque aquí en Puentes se guardan todos esos episodios, están alojados para que ustedes los consulten en el momento que mejor les convenga. Él mismo acepta que Star Trek, pues, en cuestión de emoción, en cuestión de velocidades, ¿sabes? En cuestión de planteamientos y de cine de aventuras, pues sí está un poco abajo de Star Wars. Está grabado, hay pruebas. Está grabado, sí. Como todo lo que se dice en este Es micrófono. como comparar a los griegos con los romanos. Más o menos, sí. Ok. O sea, This is Sparta. Fíjate, los 300 entra en la categoría de cine de romanos. Sí, por supuesto. Es que ahí viene entonces ya la primera disyuntiva. ¿Qué es cine de romanos Ok. y qué es cine de época? ¿Qué es? Dime. Como bien habías dicho, creo que el cine de romanos pasa de ser la temática de la película a convertirse en un género que puede incluir películas como 300. Como 300. ¿Qué son las películas de romanos? Para la gente joven que a lo mejor todavía no enciende la televisión, pues bueno, justo esta oleada de historias que ocurren o en Roma o en Egipto, cuando Egipto y Roma estuvieron uniendo sus historias, o también durante las recreaciones tanto de la Pasión de Cristo como de historias bíblicas, incluso el nacimiento de Jesús. Hay muchas recreaciones del nacimiento de Jesús donde los romanos están directamente involucrados y que por una extraña razón, que eso sí no he alcanzado a comprender, pasan siempre en Semana Santa. En Semana Santa pasan películas donde nace Jesús y a los 3 días ya lo están crucificando y resucitando, por si fuera poco. Y los romanos, pues que eran los dueños del mundo en esa época, pues están ahí metidos en todas estas historias. Ese es el cine de romanos, en pocas palabras. Y a partir de ahí se abre un abanico hacia lugares tan poco explorados como el fenómeno 300. Antes de seguir y antes de empezar el cotorreo, voy a empezar a plantear nada más un par de apuntes históricos. ¿Por qué existen y para qué sirven estas películas? Y estamos hablando de películas nada desconocidas.
Espartaco, el cine de romanos, Quo Vadis, La túnica sagrada, Julio César, Barrabás, Gladiador de Ridley Scott, entran en esta categoría que hereda toda la tradición del cine épico, incluso nacido en la etapa muda de la historia del cine. Cuando el cine empezó a querer contar historias y empezó a contar historias que no necesariamente estuvieran vinculadas con el teatro, que era lo que se hacía en un principio, pues obviamente la primer fuente de cuentos extraordinarios y emocionantes, donde había sangre, cabezas cortadas, adulterio, incesto, o sea, donde había acción. Lluvias de fuego. Lluvias Calígula. de fuego, Calígulas por un lado, Julio Césares por el otro. Pues era la Biblia, ¿no? En la Biblia está condensada mucho del paso de la historia romana unida a la del pueblo hebreo, unida a la del pueblo egipcio. O sea, ahí estaba una gran fuente de inspiración para contar a veces películas muy pequeñas, a veces películas muy grandes. ¿Para qué sirven? Justo para eso. Se convierte, a la hora de estar recreando estas historias, se abre la puerta al género épico, al género operístico, que era el otro vínculo que el cine en sus principios tenía con el teatro. La ópera está ahí en medio. Se pueden hacer grandes despliegues de escenarios con muchos extras. Visualmente eso era muy atractivo y era justo lo que el cine necesitaba generar para que la gente entrara a ver películas. Un mero espectáculo visual, unido por supuesto al espectáculo morboso que la Biblia siempre nos ha presentado a manera de historias, ¿no? Así es. Ahí es donde empiezan a generarse las películas de romanos. Lo que no tenemos muy claro, y es donde yo quisiera plantear la primera pregunta: ¿por qué no las pasan siempre en Semana Santa? Porque no hay un mejor momento. Así de simple. Si no es en la Semana Santa, no hay Porque un no mejor hay momento. nada mejor que ver. Es que ahí viene entonces también esa parte, porque al final de cuentas hay muchas, como dices, que mencionan el resurgimiento o el nacimiento de Cristo. Pues no sería Navidad, Exactamente. no sería en el cumpleaños, no sé, o sea, como que de pronto es rarísimo ver, o sea, cómo evidentemente gracias a la permanencia voluntaria del Canal 5, todos tenemos esta imagen o este recuerdo de, claro, viene la Semana Santa y entonces viene Ben-Hur. Claro. No, vienen películas como Cleopatra, vienen como... Ahora les ha dado por poner El Príncipe de Egipto, Sí. ¿no? O sea, cosas así que sí dices... O sea, en serio, ¿por qué nada más los ponen este fin de semana? Y creo que tiene que ver mucho con la mala programación que existe en la televisión. O porque el que programa no conoce las películas. O está de vacaciones. Sí, porque al final de cuentas es donde entra el punto de... ¿Y por qué en Año Nuevo ahora pasan Titanic todo el tiempo? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y entonces yo creo que tiene que ver más con es tiempo muerto, mete lo que sea. Películas Pero- largas. Sí, que donde no tengas que cambiar el VHS y tal, pero que a final de cuentas, pues es que hace 15 años, 20, cuando las pasaban, pues así se hacía, ¿no? Y seguro todavía las tienen en el archivo en VHS y así las ponen. Seguro. Entonces, a partir de ahí es en donde viene el por qué. La verdad es que yo creo que tiene que ver evidentemente con la Pascua y con que son fechas católicas en este sentido. Y esta reinvención del género, ¿no? Porque justo me da mucha curiosidad que das una lista de películas y te saltas como 40 años de historia porque no existían en esos 40 años y llegas a Gladiador. Sí, es que este subgénero tiene la particularidad de tener muchas películas juntas, aglutinadas en ciertas décadas. Luego hay un espacio en donde no se hacen, que es como cuando, a ver, ahí les van 8 Semanas Santas del medio, no una década más, para que revisen lo que hicimos y ya luego se vuelven a filmar. Yo alcancé a armar una mini lista de lo que podría ser un resumen del mejor cine de romanos, porque podemos llegar muy lejos. Que empezaba, por supuesto, con Gladiador, que creo que la película más reciente que todo el mundo tenemos en la memoria. Éxodo no llegó a los tamaños de Gladiador. Vamos a ver si Éxodo cabe o no cabe. ¿Mismo director? Pero es el mismo director, nada más que Gladiador sí ganó Óscares. Esa es la gran diferencia. Pero, por ejemplo, Ben-Hur, que la mencionaba Hugo, esta historia del hombre que tiene que pelear con su mejor amigo. De ahí hay un conflicto de amores y de religiones. Es una telenovela, Política. y política, judaísmo, cristianismo, una cosa muy extraña. Tuvo un primer cortometraje en 1907 que dirigieron 2 personas, tres personas, Harry T. Murray, Sidney Olcott y Frank Rose, que por supuesto no he visto.
¿no? Yo, No. Un Me cortometraje atrevería a decir que afortunadamente, afortunadamente no la hemos visto. Que tengan vergüenza. Pero a partir de ahí se hicieron toda una serie de adaptaciones del libro de Ben-Hur al teatro primero y al cine después. Pero creo que la gran clásica es la del 59 de William Wyler. Justo en donde se ejercitan todos los mecanismos que estábamos planteando en un principio. Los grandes despliegues de escenarios, de personas, muchos costos de producción. Una película muy cara. Claro, yo creo que a partir de ahí también viene mucho esta parte de a ver quién contaba la historia más épica, porque además involucraba a quién hacía la producción más épica, ¿no? O sea, creo que de pronto se encontraron en esta guerra de estudios donde estaba el CinemaScope. Pero entonces después estaba el Technicolor, pero después estaba tal, después estaba... Entonces fueron creciendo y era saber cuál. Pero para que sea redituable el fotograma por segundo contra el dólar, pues hay que hacerlas de 7 horas. Y era justo la oportunidad de, así como el cine explotaba el dulce visual en un principio con estas historias grandilocuentes, cuando llega justo el CinemaScope y el Technicolor, hay que hacer historias donde los colores vivan y exploten para poder hacer que la gente regrese a los cines. Y por eso están aglutinadas estas películas que yo les estaba comentando en la década de los 50 y de los 60. Que es como si ahora hubiera estas películas de superhéroes. Exactamente. ¿No? O sea, es como comparar. O sea, tenemos por un lado a Disney, que está haciendo todo lo que puede con Marvel y todo lo que puede con Star Wars, todo lo que puede con... Y del otro lado tenemos a Warner haciendo todo DC, que pues a muy pocos le importa. Creo que estas películas, y tal era el grado de epicness que necesitaban, que obviamente no podían darse lujo de pantallas verdes, sino tenían que construir escenarios tan grandes, o flotas completas para Cleopatra, por ejemplo. Era el Marvel de nuestros días. Mira, aquí, por ejemplo, estoy leyendo que los directivos de MGM encargaron al director de fotografía que filmara la película en formato panorámico. ¿Cleopatra? No, Ben-Hur. Sin que el director estuviera de acuerdo, ¿no? Porque tenían que ver como todo esto. Y entonces usaron en el rodaje 200 camellos, 2.500 caballos y 10.000 extras. Para que vean, niños, que el cine copy-paste tiene mucha razón de ser ahora, ¿no? O sea, sí, o sea, que no es lo mismo que le des el formato a 12.000 soldados en El Señor de los Anillos a llevarlos. A contratar 12.000 pelados que te van a costar 600 pesos el día más comida. Sí. Pues no, por eso salen resultaban los tan costos. caras. Antes de entrar a la onda de los números y de las estadísticas que aquí tenemos algunos y de hablar de películas muy en particular, mi segunda pregunta es precisamente para ustedes. ¿Les gusta el cine de rumanos? O sea, ¿ustedes ven películas así de repente que están tumbados en la cama un viernes de Semana Santa y están pasando alguna cosa? ¿Se quedan? ¿Las ven? O Gladiadores, así como lo más lejos que han llegado en esta experiencia extrema. En estas primeras películas como Ben-Hur, Cleopatra, Los 10 Mandamientos, cuando niño no me agradaban en lo absoluto. Fue ya con la edad que comienzas a encontrarle el gusto adquirido de escuchar realmente los diálogos, porque eran diálogos muy bien pensados. Los guiones están muy bien elaborados. No había efectos especiales. No había efectos digitales. Digitales, vaya. Sí. Pero le agarras el gusto a ver la carrera en Ben-Hur, en el Circus Maximus, y las carrozas destrozándose y los caballos de verdad, ¿sabes? Y le agarras un gusto especial. Pero ahora verías Ben-Hur, por ejemplo, si te dicen, pues mira, van a pasar Ben-Hur en el Diana, que nos queda aquí bien cerca. Creo que sí. Si tengo suficientes palomitas, sí. Ok. Hugo, ¿a ti te gusta el cine de Romano? No, yo no veo tanto. Fíjate, la verdad es que he visto muy pocas. Creo que, o sea, en algún momento en la secundaria vi Spartacus por gusto propio. Y creo que tiene que ver mucho con esa parte de la escuela. A final de cuentas, cuando eres niño o adolescente, o sea, de verdad, esa parte de que estás de vacaciones y todavía tienes que ver una película que tenga que ver con historia, creo que no te llama tanto la atención como ya de adulto, ¿no? O sea, a final de cuentas dejas de creer, o al menos en mi caso, dejo de creer un poco en la iglesia y en todo lo que representa y empiezo a ver las películas como películas y entonces me parece algo diferente. O sea, yo recuerdo haber visto El Príncipe de Egipto, Ben-Hur, evidentemente Gladiador, ahora que estrenó Éxodus, pues, esa, pero no soy tanto como que no me llama tanto la atención.
No sé por qué sea. Pues Yo creo porque que por flojera. número uno es por flojera, suelen ser películas largas, como bien decía Bolu, son películas que se toman mucho tiempo para plantear sus situaciones y para desarrollarlas y luego para concluirlas. Y que si lo hace rápido, pierde el chiste. Pierde el chiste, porque ¿qué chiste tiene ver a Jesús nacer y a la hora y media resucitar? Que era lo que platicábamos. Que era un poco No, lo no que- ha habido una película así, o sea, parten la vida de Jesús en dos, por lo menos. que era un poco lo que platicábamos cuando estrenó Noé. Sí. O sea, ya sabes en qué acaba. Sí. O sea, es como, chale. O sea, en serio me voy a aventar una película de 2 Igual horas. con todas las de Jesús ya sabes quién no sobrevive. Pero y eso es lo padre. El cine de Romanos no necesariamente está vinculado a Jesús. O sea, y esa es la creencia que tenemos. Y ahí es donde está el misterio y ahí está un poco el porqué de este programa. ¿Por qué siempre en Semana Santa, cuando no necesariamente Espartaco o Quo Vadis o Julio César, en donde Marlon Brando es Marco Antonio, están vinculadas a la historia cristiana? O sea, yo no acabo de entender en qué momento la crucifixión de Jesús y el Cristo de Iztapalapa tienen que ver con la historia de Espartaco, que es un esclavo que se levanta en contra de sus opresores y que atrás de él trae todo un pueblo que se revolucionan. Donde además la historia de Cristo es completamente diferente a lo que cuentan las películas. Porque, por ejemplo, hablando de historia, ¿no? Tenemos esta película de Monty Python. La vida de Brian. Sí, sí, que sí, retrata sí. un poco eso y que... Comentada ampliamente en el programa que oye, si este programa está grabando para salir el viernes, el programa en donde se habla de películas con, Mañana, con el Jesucristo, miércoles. ese pasó el jueves. Pero el jueves ya pasó... Por eso, Rápidos y este Furiosos. programa lo estamos grabando para que salga el viernes. Y Rápidos y Furiosos sale. Rápidos y Furiosos sale el jueves. El programa sobre Jesucristo salió el miércoles. Ah, ya ves, te estoy diciendo. Así es. Pues así. Veo el Ya futuro. hablamos de la vida de Brian. Ve el futuro. Estoy viendo el futuro. Está bien. No, yo creo que al final de cuentas, o sea, esa es la parte, ¿no? Donde yo creo, insisto, creo que la televisión nos confunde de una manera impresionante fuera de lo político, ¿no? Porque ahora, o sea, evidentemente es la temporada en la cual deben de pasar ahora la última tentación de Cristo. Y no la pasan. O esta de La Pasión. La ¿no? de Mel Gibson. O sea, ahora le va. Pero, por ejemplo, películas como estas, ¿por qué las pasaban? Yo sigo sin saber. O sea, no sé. O sea, sí, yo ahí es donde dije, vamos a hacer un programa para preguntarle a la gente por qué tenemos que ver Señores en Falda en Semana Santa. Yo ¿no? culpo a un pésimo programador que se quiere ir. Pero ¿verdad que sí? Así de, ay, se visten igual, sí ha de ser de lo mismo. Sí, y ponla. sí, debe ser la misma época, ¿no? Roma duró 10 años. Tenía los números romanos. Ah, claro, órale, aviéntalo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Y al final de cuentas, sí, no es lo mismo contar la historia de Jesucristo que contar la vida de los romanos. O sea, ya a lo largo del tiempo ya nos quedó claro eso. Ujú. No, y creo que las películas de romanos, así como muchos libros que tratan de esto, son bastante entretenidas. O sea, de ahí que también haya series de televisión ahora como Spartacus, ¿no? Y Roma. Y Roma, y que hagan, y los Borgia, y un chorro de cosas que hagan referencia a todo esto, porque es un tema bastante interesante. Ujú. Pero de ahí a que, ¿por qué en estos días? Pues, no. No, todavía no lo entiendo. Todavía no, a ver si al final. Vamos a ver si hacia el final de este programa de Asueto podemos descifrar el enigma sobre por qué nos inundan con películas donde hay arena y sandalias y espadas, además, porque además son películas muy violentas. Nada más, antes de irnos al corte, como decían hace ratito, en realidad estas eran las películas equivalentes a los superhéroes de nuestros papás y de nuestros abuelos. Podríamos decir Totalmente. Sí. o sea, podríamos hacerle como La Maldita Vecindad. ¿Por qué criticas mis películas de superhéroes si tú veías Cholo. películas de romanos, no? Pues sí, yo creo que al Exacto. final de cuentas, tanto en costos como en retribución, como en expectativa y en Hasta la promoción. hasta la promoción. O sea, porque, por ejemplo, Ben-Hur se gastó 14.7 millones de dólares en pura promoción. Solo en la O promoción. sea, esas son 7 películas que puedes hacer con ese dinero. Pero además creo que es más o menos lo que se gasta una película actual en promoción. 14 millones de dólares. ¿Crees? No más para llevar al reparto alrededor del mundo y que promocionen la película, que hablen con la prensa, los pósters, los trailers, las camisas que regalan. Y entonces le dieron 11 Óscares. Yo creo que le dieron, fíjate, 11 Óscares. Porque además algunas de ellas son películas muy, muy oscareadas. Sí.
Entonces vamos a hablar de una lista pequeñita que alcancé a armar y vamos a dar un par de fechas para que la gente se dé una idea de más o menos por dónde está la cosa. Nada más que tenemos que ir al primer corte de este programa. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí. Escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes de una irrealidad a la otra. Ok, estamos de regreso. Yo armé, como les decía, una lista un poco caprichosa porque traté de escoger las mejores películas del llamado cine de romanos. No sé si lo conseguí, no sé cuántas hayan visto ustedes. Yo, desgraciadamente, las he visto todas. Me arrepiento de una. O afortunadamente, si no, no habría programa. Bueno, sí, por un lado. Mi padre y mi abuela estaban sin ser profundamente católicos, porque mi familia no es precisamente religiosa.
les gustaba ver este tipo de películas. Es un tema que tengo pendiente ahí antes de, ¿no? Antes de decirle a mi mamá, oye mamá, pues sí, ya, gracias por haber hecho de mí lo que soy. Pero ¿qué onda con las películas de romanos? Por supuesto vi Espartaco en su momento, la pasaban mucho en la televisión. Y hubo un reestreno de la película hace no mucho en la Cineteca, en donde incluso respetaban la introducción de la película, el intermedio y el final, que había todo un juego de orquestas y de... A la vieja usanza. Que a final de cuentas son películas que sí durante mucho tiempo mucha gente terminó viendo en la televisión, ¿no? O sea, mucha gente que estamos vivos, entre comillas, no nos tocó verlas Unos en más cine. vivos que otros. Sí, exacto. No nos tocó verlas en cine. Entonces, creo que también eso ha de ser completamente diferente. O sea, como comentabas ahorita, a lo mejor que estrenaran en el cine Diana Cleopatra, pues verla en pantalla grande debe de ser completamente distinto a verla en una tele en ese momento de 14 pulgadas, por ejemplo, por muy grande. Yo cuando vi Espartaco, la verdad me la pasé muy bien. Es una película muy larga, es una película muy compleja. La película es del 60. Dirige Stanley Kubrick, para la gente que... Para empezar. Claro, no, la que gente no le que la sabe. tenga un poco perdida en la historia. Y es estelarizada por Kirk Douglas. Kirk Douglas, que además es productor de la película. Él consiguió que Stanley Kubrick dirigiera la película. Y la verdad es una película épica. No sé si necesariamente de romanos, aunque sí está metida en la historia. Pero es una película más metida en la épica, ¿no? Incluso en el cine militar. Sí. Insisto, cuando la vi en este reestreno en la Cineteca me la pasé muy, muy, muy bien. Es una película muy bien armada. Esa estamos hablando entonces de Espartaco. Espartaco. De Espartaco. Ya me está castigando la Semana Santa. Tenemos también... Creo que es el mejor momento para decir bebe Judá Ben-Hur. Bebe, Judá. No, pero no hay, a menos que alguien vuelva en vino el agua que me estoy tomando, no creo que mi tos mejore. Luego al final tenemos también Quo Vadis. Del 51. Del 51 de Mervyn Leroy y Anthony Mann. Ajá. La cual, pues, evidentemente también tenía como esta parte... O sea, nada más como por fechas. O sea, ya son 9 años de diferencia Entre una y la otra. ¿no? Entonces, empieza a haber este gran momento de competencia entre estudios para ver, ahora sí que, perdón la expresión, pero pues a ver quién la tiene más grande. Claro. A ver quién puede hacer una producción inmensa, quién puede tener todo esto. No sé si... Yo no la recuerdo tanto. Sé que la vi, pero no la recuerdo tanto. Yo recuerdo haber visto Quo Vadis, pero así que me digas, uy, platícame de qué va y quién gana y todo aquello, no. O sea, no. Con trabajos me acuerdo de lo que pasa en Espartaco. Que además, curiosamente, luego da para... Creo que de toda la lista que tenemos aquí, la única que tiene carga política es Espartaco. O sea, Espartaco está incluso catalogada dentro de la historia del cine como una de las películas impulsoras de los derechos civiles en Estados Unidos. O sea, Espartaco, sin ser afroamericano ni nada por el estilo, pues bueno, era un esclavo que tenía que levantarse en contra de sus opresores. Es la única, yo creo, y no es precisamente la última, que tiene una carga política. Además, creo que junto con Cleopatra es de las pocas que no tienen como un elemento central la fe. No, porque las otras sí. Bueno, Julio César tampoco, pero las otras sí. Quo Vadis creo que tiene también ahí su dosis de fe. Los 10 mandamientos. Los 10 Ben-Hur. mandamientos que no está en la lista, fíjate, los 10 mandamientos que es... Es la primera que piensa, según yo. Sí, ¿no? se me pasó de la lista porque está demasiado atrás y en teoría no hay romanos. Exacto, ¿no? Ahí no hay ni un solo romano. Ok. Y está curioso que sea la película de cine romano por excelencia. Claro, ¿no? Los 10 mandamientos, esa y Noé, Sí. yo creo que podrían entrar y no hay un solo romano en toda la película. Barrabás, esa sí me acuerdo mucho porque es Anthony Quinn. Anthony Quinn interpreta a Barrabás, este famoso Ladrón. ladrón por el cual intercambian a Jesús en el día del juicio. Y hay un momento, yo me acuerdo mucho en algún momento que mi mamá me decía, sí, es que Barrabás, la historia del ladrón. Y vas a ver cómo en algún momento ve a Jesús en la película. Y es un momento de 2 segundos. O sea, se cruzan en un camino. Barrabás lo ve, sabe que lo acaban de liberar por Jesús. Y ahí se acaba la relación divina. Tampoco es que Barrabás se convierta o en un santo, ni que modifique su vida, ni nada por el estilo. Simplemente se cruza con Jesús. Tampoco es una película, aunque tiene la referencia católica, muy aleccionadora en cuestión de fe. Y Rey de Reyes de Nicolas Ray, que es todo un clásico, sí es la historia de Jesús, ¿no? Sí es la historia típica de Totalmente. Jesús. A mí la que me gusta,
para cerrar esta pequeña lista que tenemos aquí, a mí la que me gusta es la túnica sagrada de Henry Koster del 53. No sé Esa si no ustedes recuerdo haberla visto. la hayan Yo no. visto o sepan de qué va. No. Es bien fácil. Por un lado están en el juicio con Jesús y está todo el relajito de los latigazos y no sé qué. Y hay un personaje al lado, un romano, sí, que pues está así como muy despreocupado. Pues es la vida normal de los romanos, un mi rey, digamos, ¿no? Un mi rey con faldas. Y en la fiesta, porque hay una fiesta en donde él está mientras crucifican a Jesús y lo entierran y todo aquello, se pone una guarapeta, pero de locos. Una guarapeta de locos. Y en la guarapeta, en la borrachera, se le ocurre irse a robar el manto con el que el volvieron. O sea, es el mexicano que fue a mear en el fuego de la llama perpetua del soldado desconocido. Ajá. Ese mexicano que fue a mear ahí es este. El que se aventó del barco. Ese, el que se aventó del barco en el mundial. El que apretó el botón de stop en el tren de Corea-Japón. Ese que dijo, ay, pues mira, acaban de enterrar ahí un chavo, vamos a robarnos la túnica con la que lo enterraron. Van, se la roban y obviamente ahí pues viene toda una conversión y toda una iluminación. Pero el principio de la película podría ser una película de Tom Hanks, ¿no? Podría ser así de, estamos en la borrachera, podría ser de Hangover en mezcla con la vida de la Brian. Precuela. De Hangover, la precuela. Pero la precuela. Muy precuela. A mí esa es la The que first más, hangover. es la que más me simpatiza, la túnica sagrada de Henry Koster. Ya luego porque además son fáciles de conseguir cuando la vean, cuando la encuentren en DVD o cuando la pasen en la televisión, que es lo más probable, van a ver el tipo de historia que es una cosa completamente disparatada. Y es del 53. Yo creo que si en algún momento se habla de nuevas versiones, no como la que se está filmando ahora de Ben-Hur, que ahorita hablamos de ella, deberían rescatar en tono comedia la túnica sagrada, ¿no? Porque creo que si algo tiene el cine de romanos es que se permiten unas libertades históricas monumentales. Yo no me atrevería a meter las manos por ninguna de esta película para decirle a los chavos, véanla, ¿no? Les vamos a enseñar el Imperio Romano a través de películas, no armas ni media historia. Es que ¿quién te va a decir es que no pasó? No, o sea, como que al final de cuentas, tú me vas a decir, a ver, o sea, demuéstrame dónde viene, dónde están los videos. Cualquier argumento de reclamo sí, es, pues pruébalo. ¿Quién dice? O sea, ¿tú dices o quién? O sea, a ver, o sea, ¿cómo es el espacio? Es lo mismo. Pues sí, quizá. Luego tenemos a Cleopatra, antes de entrar a las contemporáneas o a las más contemporáneas, que sí es de romanos, pero también es de egipcios, no tiene nada que ver con Jesús. Y me acuerdo que cuando yo era niño la pasaban todos los años. Era así como de, vamos a ver a la gran pareja de Hollywood, que eran Elizabeth Taylor y Richard Burton, que se desconocieron durante el rodaje de la película, se convirtieron al final de cuentas en una especie de pareja ideal de la industria de Hollywood. Es una película muy grande en todos los sentidos, es una película eterna. Cuando grabábamos el programa de Rápidos y Furiosos decíamos, pues que la película es larga, 2 horas 20. Creo que Cleopatra dura 3 horas. Entonces, métele comerciales. Es más larga que una del Señor de los Anillos. Es más larga que la Cuaresma. Aquí sí aplica. Es más larga que la Cuaresma. Y resulta ser una película muy grandilocuente, completamente épica, en donde el éxito económico jamás llegó. Pasó a la historia como una de las películas financieramente más desastrosas en la historia de la humanidad. No solo de Hollywood, sino de la humanidad. ¿Por qué no la siguen pasando? Ese es el otro misterio. Si pasan todas las demás, ¿por qué ya no pasan Cleopatra con Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison? Que además tiene poco que estrenó la versión Blu-ray, ¿no? Creo que fue el año pasado que la lanzaron. Cierto, hablamos de esa en algún momento. Por ahí a lo mejor la pueden revisar también. No con las megapantallas donde se tenían que ver. Sin embargo, con buena calidad y con un buen sonido, porque seguramente era Technicolor, seguramente era Panavision, que era como esta pantalla muy, muy, muy larga. Y seguramente tuvo todos los efectos ópticos de la época. Totalmente. ¿No? Con lo que gastaron, más vale que los haya tenido. Por ahí tengo yo el dato. Si ajustáramos en cuestiones de inflación, los dólares, lo que costó en ese momento, el dato está actualizado al 2007.
En su momento costó $44 millones. Si eso se hiciera ahora, convirtiéndolo con la inflación, serían $297 millones. Al 2007. ¿Cuánto? Al 2007, $297 millones. Titanic costó 300. Sí, ya lo que me estaba pensando como en cuánto costó la última de Transformers con todas sus tonterías. Por ahí deben haber andado. En los $300 millones, ¿no? Entonces Cleopatra más o menos habría costado lo mismo. ¿Cuántos Óscares ganó Cleopatra? Ah, eso te lo puedo averiguar si ustedes... Sabemos los que ganó Titanic. Sí. Sí. Sí, ¿En cuánto fue 11. una inversión? Pues realmente... Sí, que era lo que hablábamos con Ben-Hur. A final de cuentas es una película que por costo-beneficio de fotograma, pues son sus 11 Oscaritos. Y que seguramente cada que la pasan en televisión sigue teniendo un ingreso económico que quién sabe para quién vaya. Pues sí da, ¿no? A Cleopatra en cuestión de Óscares le tocó el efecto Señor de los Anillos. Se llevó todos los técnicos y los artísticos los dejaron de lado. Los que ganó: mejor fotografía a color, porque antes había la distinción entre color y blanco y negro. Mejor dirección de arte o decoración de set a color. Mejor diseño de vestuario. Por supuesto. Y mejores efectos, efectos visuales. Sabes que siempre se llevan, ¿no? Todas las películas de romanos. Mejor vestuario. Esa y ciencia ficción siempre apuntan, están como... siempre apuntan para... Sí, como de, ok, o sea, volviste a usar los mismos. O sea, tampoco están, creo, reinventando mucho. No. Tampoco hay mucho de dónde innovar. No, pero entonces es como de, chale, ¿sí? ¿En serio? No sé. Ganó Globos de Oro también. Se llevó mejor película. Es que los Globos de Oro, recuerden, los da la prensa. Entonces, normalmente no son muy estrictos, que digamos. Entonces, no, allá sí. Es la prensa extranjera en Hollywood. Ahí te va. Vamos a comparar con el Oscar. Estamos hablando de Cleopatra. Los Oscars que ganó: fotografía, decoración de set, dirección de arte, que es el mismo, diseño de vestuario y efectos visuales. Nominados que no ganó: Óscares, mejor película, actor principal, sonido, edición y música. Los Globos de Oro que sí ganó: mejor película, mejor director, mejor actor de drama, que fue para Rex Harrison, y mejor actor de reparto, que fue Roddy McDowall. Es decir, lo técnico, la prensa ni se fijó. Por eso digo que pues los da la prensa. O sea, tampoco es así. Le hicieron un Boyhood. Le hicieron un Boyhood, sí. Hice un Boyhood. Un Boyhood. Claro. Se llevó un Grammy por la banda sonora. No, pues qué bien. Órale, qué chido. Y aún así fue una de las películas más desastrosas en la historia del cine contemporáneo. A pesar de haber tenido a Elizabeth Taylor. Exacto. Sí. Ahora, que seguramente tuvo mucho que ver, porque a lo mejor seguramente cobró mucho y de ahí viene. Pero entonces, Cleopatra es del 63. Yo ya no recuerdo a partir de ahí ninguna. A lo mejor por eso, porque fue un fracaso. No recuerdo. Le bajaron, sí. Le bajaron a su relajo. Y la última que recuerdo de ese entonces, pues es Gladiador. Desde allá hasta acá. Desde Seguramente allá hasta hay acá, unas ¿no? en medio, pero no tan sonoras. Sí, no, estamos hablando como de las grandes, Sí. como de todo esto. Digo, evidentemente, lo que platicábamos. El príncipe de Egipto es del 97. Pero tampoco fue como esta gran película y todo esto, como con todos estos premios, porque además era una película animada para niños, Sí. que tenía la voz de Brad Pitt, que o sea, da ahí como cierta referencia, pero pues Gladiador es como la fuerte ahora, ¿no? Es la obligada. O sea, es como la de... Porque además es justo la historia contraria a Cleopatra, teniendo a un buen actor como es Russell Crowe, un actor conocido, popular, caro. Que nunca va a ganar un Grammy. Que nunca va a ganar un Pudieron haber Grammy. tenido a otro actor. Por ahí estaba el dato. Si ya le vamos a entrar y la vamos a comparar con Gladiador, por ahí tenía yo el dato. Mel Gibson iba a ser el papel de Russell Crowe en Maximus. Estaba considerado... Qué bueno que no. Qué bueno que no. Porque, pues bueno, él hizo La Pasión de Cristo. Justo por eso, porque nos entregó la pasión de Cristo. Pero en ese entonces no era tan... No era tan radical, fiel, vaya. tan radical, tan fiel, lo vamos a decir así. Teniendo a este actor, teniendo un gran director, porque además Cleopatra tampoco fue dirigida por cualquiera. Están compartidos los créditos de dirección. Las películas épicas o las películas de romanos en esa época eran muy conflictivas, había muchos problemas. Curiosamente tienen ese estigma. Y Cleopatra está compartida, el crédito de dirección está compartido entre Joseph Mankiewicz, que es súper conocido, Ruben Mamoulian, que es también muy conocido,
y Darryl Zanuck. O sea, sí tuvieron ahí a 3 directores importantes trabajando atrás de la película. En Gladiador solamente hubo uno, que sabemos que luego delega, pero bueno, estaba Ridley Scott. Pero no le delega a cualquiera tampoco, seguro. No, en su equipo, él sabe No, quién, o sea. él sabe en quién. Gladiador no creo que haya costado tanto, ganó más Óscares y por supuesto que sigue generando regalías a la actualidad. O sea, todavía hay funciones en cineclubes, especialmente estudiantiles, donde pasan Gladiador. Yo la vería en el cine cualquier día. Sí, claro. Sí. El día que quieran. Porque además, yo recuerdo mucho que cuando estrenó en DVD, yo sí la veía o la he visto regularmente y si me lo encuentro en la tele, la veo. Porque además tiene esta parte emotiva, emocionante de ciertas cosas. O sea, no es la historia de un héroe, ¿no? Como cualquiera. Sí, eso era lo padre de No Gladiador. es el héroe intocable que nada Ajá. le pasa. Es el hombre con un conflicto interno y uno a su alrededor que lo llevan a donde está. Y que al final de cuentas está muy bien soportado, ¿no? No sé si sea la palabra, con Joaquín Phoenix. O sea, Apoyado, muy bien se apoya apoyado. mucho en Joaquín Phoenix. Sí, Creo que tiene muy buenas cosas para de verdad ser de esas películas que la gente recuerde en los últimos años como una de las mejores que se han hecho. No digo que sea la mejor, pero sí creo que a partir del nuevo milenio, por llamarlo de alguna manera, en algunos, no sé, 80 años, sí van a decir, claro, o sea, Gladiador. Porque incluso no pasa, la ves y no se ven feos los efectos. No, está muy bien hecha. No, visualmente exacto. está muy bien. La secuencia inicial es espectacular, es bárbara. La de la batalla Las en- catapultas y sí. las flechas y... Sí, tiene como muchas cosas que te emocionan. O sea, por ejemplo, esa secuencia, la comparas con lo que está haciendo Game of Thrones y va por ahí de la mano. Y Sí, han sí, pasado sí. 14 años. Sí. Creo que es una película que impulsó muchas cosas y muchas propuestas que acaban aterrizando en Ahora, cosas como Game of Thrones. Pregunta para ti directamente. A ver. ¿Crees, o sea, evidentemente la película de Ridley Scott, Gladiador, ¿crees que pudiera ser un referente así como lo fue Blade Runner y Alien en su momento? Porque son del mismo director, entonces. Para el género. Para el género, sí. No, para el género sí. Es más, creo que es un referente para muchas otras cosas más. Si a esta película, a la historia de Gladiador, le cambias los nombres y pones a Batman de un lado y a un villano del otro, te cabe una película de superhéroes sin ningún problema. ¿No? Un superhéroe atormentado, casi un antihéroe violento que tiene que caer a lo más bajo. Un poco lo que le pasa a Ben-Hur. Caer a lo más bajo, subir, reconquistar el mundo. Es la historia de un superhéroe muy atormentado. Entonces, es referente, sí, para este tipo de películas. Es referente para la estética de las películas, porque además actualizó muchas cosas. Antes las túnicas de las películas de romanos eran así como de La sábana. telas parisina presenta, ¿no? Y lo que afortunadamente hizo Ridley Scott, que lo sabe hacer muy bien, es darle un poco de realidad a lo que estaba contando, y el vestuario de Gladiador es realmente impresionante. De hecho, uno de los Óscares que se ganó fue por el mejor vestuario. O sea, sí es un referente para eso y para muchas otras cosas más. Nada más para comparar, hablando incluso de opciones artísticas, ahí te van los Óscares nominados y que ganó, comparado con sus Globos de Oro, por supuesto, para seguirle pegando a la prensa. Gladiador ganó mejor película, mejor actor principal, Russell Crowe, por supuesto, mejor diseño de vestuario, ya lo había dicho, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor actor de soporte. No lo ganó, pero estaba nominado Joaquín Phoenix. Los Óscares se acaban en los efectos visuales. Además, estaba nominada a mejor actor de reparto, a mejor director. Habría que ver quién ganó en ese año. Estamos hablando del 2000. Ahorita te investigo. Tú sigue. Mejor director, mejor guión, escrito directamente para el cine, lo cual es otra ventaja. No es un guión adaptado. No es la Biblia puesta en fotogramas, ¿no? Mejor fotografía también estaba nominado, mejor edición, mejor música, que es de Hans Zimmer, nada menos, y mejor dirección de arte. Es decir, es justo la inversa de Cleopatra. Oscar a mejor dirección. Estaban nominados Stephen Daldry por Billy Elliot, Stephen Soderbergh por Erin Brockovich, Steven Soderbergh por Traffic, Ang Lee por El Tigre y el Dragón, y Ridley Scott ganó Traffic Ganó Traffic, Soderbergh, ese año. ese año. No sé si... No, yo creo que son de esos que Le hicieron un en el boicot también. en el momento dices, híjole, sí, pero a la historia, sí. o sea, ya después sí dices, híjole, Nel, no hay manera. ¿No? Entonces,
Por ejemplo, Russell Crowe le ganó a Javier Bardem por Antes que anochezca, Tom Hanks por Castaway, Ed Harris por Pollock y Jeffrey Rush por Quills, que pues, yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, sí se lo quedaba. No, ahí sí. Nada más para cerrar este segundo bloque. Los Globos de Oro que ganó, película y banda sonora. Estaba nominado director, actor, que es Russell Crowe, y actor de reparto, que es Joaquín Phoenix. Esos no los ganó. Solo ganó un Globo de Oro, para que veas. Para que veas de dónde viene mi desconfianza. Solo ganó 2 Globos de Oro. Mejor película y mejor banda sonora. Si vota alguno de los con los que vamos a las funciones de prensa... Eso explica por mucho. Sí, en eso explica mucho, todo. sí. Si son iguales en todos los países... Híjole, ¿eh? Dejen Aparte, creo que fue la película que le sirvió como trampolín a tanto a Russell Crowe como a Joaquín Phoenix. Que si bien tenían ya carreras pues considerablemente largas, no habían tenido este despunte como tuvieron después de esta película. Claro, ¿no? Con las nominaciones y con lo espectacular que es la película. De hecho, no fue la última película que Russell Crowe y Ridley Scott hicieron juntos. Después hicieron un desastre que se Robin Hood. Bueno, está Robin Hood es de... ¿Cuál? ¿De Ridley Scott? Es un Scott, no sé si es de Ridley. A lo mejor era de su hermano. Yo creo que puede ser. Ahorita regresando del corte les decimos. Y nada más, como dato curioso, iban a hacer una secuela de Gladiador en el 2006 y le iba a escribir Nick Cave. Eso sí lo quiero ver. ¿Sí? Eso sí lo quiero ver. Nick Cave para- es un gran guionista. Es un Está gran bien, escritor. no, está Nick bien. Cave Nada es un más hay gran que ver. escritor, ¿eh? Hay que ver cómo la secuela iban a revivir a Russell Crowe, si no es de Rápidos y Furiosos. A lo mejor era la precuela. Él con su espadita de palo. Vamos al segundo corte y volvemos ya para el remate. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Ok, ya de regreso. Bueno, Nick Cave, yo creo que estaría bien que le dieran una oportunidad en el cine de romanos. La verdad, creo que haría algo muy sangriento, lo cual estaría bien, nos hace falta. Y nada más para que comparen, ¿cuántos camellos dijiste que habían usado en Ben-Hur? 15. 2000. 2000 camellos, qué bárbaro. 5 tigres se usaron en Gladiador. Solamente 5 tigres. Y vemos como 20 de repente, Y ¿no? como 6 caballos. ¿no? Como si- y de aquí de Chapultepec. Mel Gibson estaba apuntado para el asunto. Y Lou Ferrigno, el actor que interpretaba a Hulk, A Hulk en la serie de televisión. en la serie de televisión, que ahora es multi homenajeado por todo mundo, él iba a ser el personaje de Tigris de Gaul. Pero al final lo sustituyeron cambiaron. y ya no entró al rodaje. Que es el personaje que todo el tiempo va acompañando a Russell Crowe en su aventura por los coliseos. Y entonces pasa Gladiador y ¿qué sucede dentro de las películas de romanos? Yo creo que es, viendo la fecha, fue justo el rompimiento con el sindicato de escritores y las películas, por lo menos este tipo de películas también escritas, se vinieron abajo y todos se mudaron a la televisión. Y viene también la parte de la tentación. En este caso, ¿no? La tentación de la última tentación, digo, la tentación de Cristo, no. Ese es antes, es mucho antes. No, ¿cómo se llama la de Mel Gibson? Ahorita la acabamos de decir. La pasión de La Cristo. pasión, la La pasión. pasión de Cristo. Que sí, no, ya, luego viene el señor Mel Gibson a meter su A la multipremiada por Eric Cartman, La Pasión de Cristo, que a final de cuentas, pues es una película que sigo sin entender porque a mucha gente del cine le provocaba Llanto. llanto.
El llanto lo entiendo, pero había mucha gente que lo acusaba de muy violento. Es que la película sí es O sea, violenta. o la vi en una época insensible. No es No. que sea violenta porque no creo que sea más violenta que Gladiador, por ejemplo. Sí es más gráfica. Es más gore, exacto, es más Sí, gráfica. ok. Es más gráfica. Y es una violencia innecesaria, porque, o sea, no es que no queramos ver a Jesús torturado. Pues digo, sí. Creo que era este mensaje cristiano de Mel Gibson de que te quería decir, mira, Sí. Mira lo que te va a pasar. No, y además el reto, ¿no? O sea, el idioma en el que estaba... En arameo, En la arameo. filmaron, la filmaron en arameo. Qué dedicado. venía de Apocalipto, donde sí hablaban maya, lo cual le agradezco mucho, Está padre. pero realmente una película en arameo... Es demasiado. Yo creo que la llevó demasiado lejos y sí Y es. le fue bien. No, en taquilla, ¿no? Por supuesto, no, por supuesto. Hay mucha gente con la misma radicalidad de Mel Gibson que querían ver como al salvador de la humanidad una panda de bestias llamados romanos y otra panda de bestias llamados judíos, según la película, torturaron hasta la muerte. Por supuesto que le fue bien. Estamos hablando de una época en la que... 2004. Lo comentamos también. Eso es después del 9/11, las posturas religiosas se radicalizan profundamente y entre las muestras de la radicalización religiosa está la pasión de Cristo. Por supuesto que le fue bien. Y es antes de Apocalipto. Apocalipto es de Mira. 2006. Y tiene también dentro de su bonito reparto a Mónica Bellucci. A Mónica Bellucci, Ah, pobre que qué nos la ejemplo. llenan de lodo Solo toda se la le ve la película. cara, pero... Y- Tampoco Gracias. visionario es tan poco visionario Mel Gibson que la llenó de lodo y nada más nos enseña la cara. ¿Sí? Y entonces el presupuesto, digo, para comparar, es una película que costó $30 millones. Ujú, no es cara. Y que pagó él. Hasta donde yo recuerdo, Claro. él terminó financiando toda la película. Y terminó haciendo hasta el 31 de marzo del 2005, o sea, un año después, 370,782,000. Le fue muy bien. Nada más en Estados Unidos. Malas regalías de Canal 5. ¿no? Exactamente. Que la pasan sin doblar. Creo que es la única película de todas las de romanos que hemos dicho. Atrévete. Es la única que pasan sin No ha doblar. nacido el valiente que quiera subtitular o traducir. Bueno, subtitular, subtitular sí pero está. traducir... Pero porque te la mandaron así. Además. Pero a ver, ¿por qué no doblan la pasión de Cristo, por ejemplo? Esa sería una pregunta que no hicimos en el programa dedicado a los crucificados, que pueden escuchar aquí en Puentes. Iba a decir algo. Sí, eso se puede, ¿no? Pues porque ya está doblado casi, ¿no? Pues, pobrecito, lo doblan a golpes Sí. al muchacho. Y luego entonces, después de esta, que hay como un espacio donde justo lo que comentas de la televisión y todo esto. Y apenas el año pasado vimos a Ridley Scott haciendo Éxodo. En su regreso al cine Noé. épico. al Tuvimos cine de Noé. Roma. Ah, Noé. ¿no? Noé Pues 2012. son muy parecidas, ¿no? Noé y Éxodo en cuestión van muy paralelas, quiero decir, en el tiempo. Nada más que no me acuerdo cuál fue antes. Creo que 2012, fue antes. Noé. Fue antes, Que ¿verdad? retoma a Russell Crowe. Que retoma a Russell Crowe. O sea, Russell Crowe está a punto de convertirse en el nuevo profeta del cine. En el nuevo Charlton Heston. En el nuevo ¿no? Charlton Heston, exactamente. Nomás le faltan los 10 mandamientos. Ah, no, baja los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí, claro. En eso Sí, acaba sí, sí, Noé. sí. En Y eso no acaba- es spoiler, sí. ¿eh? Tampoco de Sí, no, ninguna de O estas. sea, no inventen. Estoy confundido. ¿Qué no el de los 10 mandamientos era Moisés? Yo creo que esto es lo que le Pero pasa al lo programa- hace. Esto Sí. es lo que le pasa al programador. Esto Sí, es lo que algo- le pasa al algo programador. hace ahí. O sea, al Hemos final- descubierto el misterio. Justo esto es lo que le pasa al programador de las películas. Oye, pero ¿qué no los romanos? No, creo que sí, primero es Noé, ¿no? Que tiene toda esta parte bíblica impresionante, pero que Darren Aronofsky se toma muchas libertades creativas porque puede, justo por el tema de ¿y quién me va a decir que no? Y porque Sí. se vale. Además, yo creo que la Biblia es para interpretarse, ¿no? Y Y él- él interpreta justo a su manera y su forma de pensar y su filosofía Sí. verde y todo esto. Yo creo que lo hizo muy bien. ¿A ustedes les gustó, Noé? Sí, mucho. Sí. Sale Emma Watson, entonces sí. Sí. Emma Watson... Una vez más, y creo que es lo mismo que con Mónica Mónica Bellucci. Bellucci. Nada más le echan ahí sí, nomás nos la embarran lodo y no lo que gastillas, sí. necesita. Yo creo que de lo que más me gustó de Noé fue ese acercamiento a la estética Mad Max. Sí. Y después está Éxodo, que está bien, pero a secas, ¿no? No sé, algo le faltó ahí al señor Ridley Scott Todo. con Éxodo, teniendo además muy buen reparto. Sí, estaban Christian Bale, estaba... Digo, ahí por ejemplo, tiene un error. O sea, ¿qué hace Aaron Paul ahí? No, o sea, nada. ¿no? O sea, como de chale. Sí, la película a mí de pronto me pareció como bastante aburrida. Sin embargo, creo que en cuestión de efectos dejó mucho que desear a partir de Gladiador. Sí, totalmente.
Aunque la escena de la cuando el mar se abre, La creo odié. que... Yo sí la odié. Pero le salió bien. Ah, no, Es que si no te salía bien esa escena. No, Haces la eres película, Ridley Scott. haces la película para esa escena, ¿no? ¿Crees? Yo Sí, creo que cuando haces la historia de Moisés, haces la película para esa escena. Cuando las Esa aguas se escena parten. es la película. Es la película, exactamente. Así como la resurrección es la onda de las películas de Jesús. Cuando filmas la historia de Moisés, tienes que ver, o sea, todo debe estar planeado para esa escena. Y creo que le salió. A mí tampoco me gustó la escena, pero creo que le quedó muy bien. Habrá que ver. En el A futuro. mí me sigue sacando de onda que estén tan lejos de la costa y que de pronto aparecen ahí. Es así como, ¿echale en serio? O sea, una ola A ver, de... Tampoco le vas a pedir realismo a la Biblia, ¿no? No, pero pues sí a Ridley Scott. Así que, pues, que le Cierto. eche... Ridley Scott, además, por aquí ya había una declaración. Ridley Scott es agnóstico, es decir, trata de entender la función cósmica. No cree en Dios, pero cree en algo. Cree en algo, trata de entender la función cósmica a través de la mayor lógica posible, pero habrá cosas que se escapan y son interpretadas con esta, no inteligencia superior, pero sí una fuerza superior, ¿no? Esa es la creencia. Así es. Y alguien le preguntó, oiga, pues ¿usted por qué está filmando una historia bíblica si usted es agnóstico? Usted no cree en Dios, no en ese Dios por lo menos. Y él dice, hablando de la credibilidad, decía, bueno, sí, todo el mundo está hablando que puedo tirar abajo las creencias de su propio Dios, pero lo irónico es que yo tengo que hacer que esta historia funcione justo porque no creo en Dios. Tengo que darle cierta lógica, tengo que darle cierto aterrizaje terrenal. Y fue ahí donde más o menos se enfocó. A mí me gustó que en Éxodo Moisés fuera más un loco que un iluminado, por ejemplo. O sea, le pega en la cabeza, ¿no? Lo tira por ahí, lo hace enfermar. Es lo el hace lado más humano de una historia, vaya. Y eso me gustó mucho. Sí, más como nadie te está hablando, te lo estás imaginando. Claro. Ok. Toda la película está así, según yo. Sí. Por eso me gustó. La pregunta final, antes de cerrar este programa, y mientras preparábamos el guión, que estaban estrenando el nuevo tráiler de Mad Max, que es un Circus Maximus, como bien lo Sí, decía el Bolo. totalmente. Es una escena de Ben-Hur. Sí, Mad Max entra en la subcategoría de cine de romanos, teniendo lanzas, teniendo filos que vuelan por todos lados, hombres en sandalias y en faldas. Tiene un nivel tan épico que creo que siente. ¿Verdad que sí? La música, la fotografía, el polvo, los choques. Sí. Ojalá no nos decepcionen, ¿no? Porque un poco lo que decíamos cuando se grabó el especial el programa de Rápidos y Furiosos, si le quitas los coches y les pones caballos, puedes llegar a entender un western. Si aquí les quitas los coches y pones caballos, puedes tener una película de romanos. Hablando de Mad Max, de la nueva de Mad Max. Si cambian los automóviles por carretas jaladas por caballos, es totalmente una escena de Ben-Hur. Sí. O de Gladiador. O de Cuando están- Gladiador. Sí. Desierto, insisto, armas, ¿no? Peleas. Los creo autos volteándose, el polvo, la sangre. Yo creo que puede funcionar. La última, se está haciendo un nuevo Ben-Hur. Se va a estrenar el año que viene, en el 2016, y dirige Timur Bekmambetov. Sí. ¿Quién es Timur Bekmambetov? El que es... Creo que es el primer ruso que demostró que no necesitaba Hollywood, o el primer extranjero que no necesitaba Hollywood de tal manera que inventó su propio cine, ¿no? Que fue con Nightwatch. Guardianes del... Guardianes Primero del- hizo Guardianes del Día, ¿no? No. ¿Cuál de fue la antes? noche. ¿La de la noche? Guardianes de la Noche. Porque todavía Guardianes del Día le bajó como 3 rayas a su violencia y metió... Originalmente iba a ser una trilogía y metió las 2 en esa. Y se la veía, pararon. estaba horrible. Es ahí donde a mí me da desconfianza. Tenían la trilogía y se la detuvieron. Igual que Abraham Lincoln. Abraham Lincoln Cazador de Vampiros, Qué bueno. otra de sus películas, iba a tener secuela y ya también se la cortaron. Wanted 2 se supone que va a tener secuela. Ya lo había dicho Angelina Jolie hace poco. ¿Quién sabe qué Wanted va? con Angelina Jolie, que a mí sí me gusta. Es increíble. Ya tampoco tuvo su secuela. Tiene- O está en fantasma, ¿no? Sí, tiene varias cosas. El director, sobre todo en los efectos especiales, lo sabe hacer muy bien. Habrá que ver qué es lo que va a contar, ¿no? A partir de eso. O sea, yo no creo que vaya a ser una película de 3 horas y media. Ojalá y no. Entonces, a ver cómo lo resuelve. Porque además ya sabemos en qué acaba. Está haciendo la nueva Ben-Hur, ¿no? Entonces, ya sabes, si se avienta 3 horas y media, va a abusar de nuestra paciencia.
Él es, digamos, el siguiente encargado de entregarnos la nueva película ¿Cuándo de sa- Romanos. ¿Cuándo sale? Solo tengo el año 2016, todavía creo que no hay fecha de estreno. Estaría bueno que lo estrenaran justo en un año y que le dedicáramos un programa a esta película ya habiéndola visto. Así, justo en un año. Ok, ya está la promesa hecha. En una de esas viene el señor Begmameto, va a platicar con nosotros, ¿no? Ojalá. Más te traiga vale, cabrón. unos vodquitas. ¿Algo más, muchachos, antes de despedirnos? Es todo. Es todo. Manejen con cuidado, la ciudad está sola, pero hay mucho loco siempre. No se crean Mad Max. No se crean Mad Max. Mil gracias. Y menos Jesús, por No, favor. y menos Jesús, no se vayan a clavar. Hugo, mil gracias. No, gracias a ustedes. Bolu, mil gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.